La imagen en directo que nos llega desde Estados Unidos es la recepción que está dando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a los jefes de Estado que asisten a la cumbre de las Américas. Estamos con Andrea Aguilar. Andrea, escuchamos ya que pasaban el primer ministro de Bahamas, por ejemplo, y otras autoridades. Justamente, Iván, se está yendo ahora Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador. Esto está sucediendo en estos momentos. Mira, justamente nos tocó el presidente Gabriel Boric y este es el primer encuentro que va a tener con el presidente Joe Biden. Se estrechan la mano. Recordemos que ya está confirmada una bilateral. Escuchemos si están... ¿Algo? Bueno, justamente hay una parte de una conversación en donde sorprende algo al presidente Boric. Sí. Le estrecha la mano también a Jill Biden, posan para la foto oficial que se está dando en estos momentos en el Microsoft Theater en la ciudad de Los Ángeles. Y pasa entonces el presidente Gabriel Boric justamente en ese primer encuentro que tiene con Joe Biden, a la espera de que se confirmen y van los detalles de lo que va a ser su reunión bilateral en los próximos días. Recordemos en la 9ª Cumbre de las Américas. Y vamos a repasar justamente ese mismo momento en el que está con el presidente Gabriel Boric. Esto pasó recién, hace instantes, justo volvíamos de comerciales, yo te contaba, había salido el primer ministro de Bahamas y Chile aparece. Hay un diálogo allí, ¿ah? Claro, hay un diálogo que sorprende al presidente Boric. Ya, nos dicen de manera interna que desde la transmisión, que es la organización, por supuesto, oficial, no abrieron canales de audio, pero algo se alcanza a percibir. Claro, al menos una buena onda entre los dos mandatarios, obviamente a la espera de ver qué va a salir de una bilateral que está confirmada, de la cual no hay mayores detalles, Iván, pero se sabe sí también que va a participar el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Tampoco se confirma mucho si va a haber un encuentro entre el presidente Boric en la tarde, ¿no? y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Entonces están pasando en estos momentos, veíamos a Joe Biden recibir a otros mandatarios, pasaba también el presidente de Ecuador, habíamos partido con el de Bahamas. Recordemos que todo esto está en el marco de esta cumbre que va a durar hasta el próximo 10 de junio. Ahora, en la transmisión oficial, no sé si podemos volver, le pedimos a la directora, tengo la impresión de que después de recibir al presidente Boric, el presidente Biden sale. Sí. Sale del podio donde estaba, salió. Claro, y estamos viendo en estos momentos como el camino protocolar que está mostrando justamente la imagen en vivo de lo que van llegando otros presidentes a esta hora a este Microsoft Theater en la ciudad de Los Ángeles. Todo el camino obviamente protocolar, ya se están haciendo todos los detalles al principio de lo que va a ser esta ceremonia, la inauguración que se espera también y las palabras obviamente del presidente Joe Biden, una cumbre que tiene además, Iván, varios componentes importantes que se da en el momento en el que Estados Unidos hace un debate de armas, se da también en momentos en los que veíamos esa caravana migratoria. Tremendo. Y sobre todo se da en momentos en los que hay varios mandatarios que están molestos por la ausencia de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Incluso el presidente Boric había dicho que él, si bien respetaba lo que había declarado el anfitrión, que era el presidente Joe Biden, decía que la segregación no era el camino. Sí, la exclusión no es el camino. Exactamente. Bueno, el presidente de México también se baja de la cumbre a propósito de estos vetos. Claro, y es el único que finalmente termina mandando únicamente a su canciller, porque recordemos que esto también causó molestia en los gobiernos de Argentina, con Alberto Fernández, también en Bolivia, con Luis Arce, pero ellos finalmente se suman a esta cumbre, aunque hay que decirlo, Luis Arce también accedió a ir a esta otra cumbre del ALBA que se dio en semanas pasadas en La Habana, en donde finalmente se estaba dando algún tipo de contracumbre, si se puede decir, o una cumbre paralela a la cumbre de las Américas. Se ve entonces también la llegada de otros mandatarios. Recordemos también que hay otro mandatario que se resta a esta cita, tiene que ver con Luis Lacalle Pou de Uruguay, que termina reportando hace el día de ayer que finalmente estaba contagiado por COVID. Saludes, claro. Exactamente, un motivo de salud. Otros son decisiones políticas, este es un tema sanitario. Claro, una decisión política. Se espera también que en esas reuniones bilaterales que seguramente tenga el presidente Joe Biden con Alberto Fernández, también con el mismo presidente Boric y seguramente con otros presidentes como Luis Arce, se puede hablar del tema de la exclusión de Venezuela, Nicaragua y también de Cuba. Ahora, en esta, mientras vemos que siguen llegando dignatarios y jefes de Estado, en esta bilateral eventual que todavía no tenemos en la agenda, en fin, entre el presidente Boric y Joe Biden, hay al menos 3 temas que aparecen como nítidamente ahí delineados. Uno que tiene que ver con medio ambiente e inversiones, ya ahí hay un tema ahí relevante. Armas, porque efectivamente con toda la diferencia de las magnitudes y las proporciones
y las legislaciones que están involucradas en ambos países. En Estados Unidos es un derecho consagrado en la Constitución. Y evidentemente las matanzas en Estados Unidos no tienen comparación con nada que ocurre en ningún otro lugar del mundo. Claramente. Pero ambos gobernantes están hoy día en una lucha contra las armas. En el caso de Chile, el presidente Boric ha dicho querer eliminar las armas de manos de privados. En el caso de Biden, con expectativas más realistas, si tú quieres, bajándolas un poco a la realidad norteamericana, aspira a que al menos el acceso a armas automáticas Y justamente, sea a los 21 años y no a los 18. Totalmente. Y aparte, un debate que también se dio en la reunión que tuvo el presidente Boric con quien vemos entrando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acompañado de la primera dama también. Recordemos que el presidente Boric había tenido también su reunión en la que hubo muy buena onda entre ambos, muchos temas en común que tenían que ver también, por un lado, con la protección de los territorios ancestrales, de los pueblos indígenas, pero también con temas que tienen que ver con el cambio climático, con muchas digamos, políticas progresistas, porque ambos decían, incluso Justin Trudeau aseguraba que ambos venían de un corte de gobierno bastante progresista, y el debate de armas también tuvo espacio en esa agenda. Recordemos, Iván, también que Canadá mandó, al menos el gobierno de Justin Trudeau, un proyecto para poder hacer este tipo de prohibiciones de venta de armas de asalto restricciones en Canadá. Restricciones Exactamente. en el caso de Canadá. Y en el caso también de Canadá, esto va a tener que pasar al Parlamento. Ya Justin Trudeau llevó obviamente este proyecto, pero sin embargo eso tiene que pasar por el voto parlamentario, y él, que es del Partido Liberal de Canadá, no tiene los votos todavía. Pasa lo mismo que en Estados Unidos un poco. Y decir que también Canadá tiene una realidad muy distinta a la de Estados Unidos, pero hace un par de años, no, un poco más, hubo una situación de un tiroteo muy grave que le costó la vida a 23 personas. Hay también tenencia de armas en Canadá muy relevante en el número, pero tiene que ver también con el tema de la caza, porque efectivamente en Canadá, dada la extensión territorial y sobre todo los territorios que están más hacia el norte, hay mucha arma de caza, que es distinto del tema que también existe en Estados Unidos, por cierto, donde hay prácticamente un arma por persona, incluso un poco más. Exactamente, y vemos también a esta hora, Iván, entrar al presidente de Perú, Pedro Castillo, acompañado también de la primera dama. Se espera que también él tenga algún tipo de encuentro bilateral con el presidente Joe Biden. Recordemos además que el presidente Castillo pasa por una crisis de popularidad difícil en su país, que incluso se había cuestionado la asistencia a esta cumbre en las Américas. Recordemos además parte, obviamente, de lo que se había dado en las semanas anteriores, todos los escándalos que había estado afrontando, una situación muy similar a la que tiene en estos momentos Alberto Fernández en su país, que llega también acompañado de la primera dama, también algunos cuestionamientos en su país en materia de política económica. Y él, lo habíamos mencionado, había sido uno de los principales opositores al hecho de que Estados Unidos marginara a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua de la cumbre de las Américas. Justamente lo vemos ahí entrar acompañado de la primera dama. Se espera también que él pueda abordar este tema de la exclusión, porque recordemos además que el presidente Nicolás Maduro le había dicho también al presidente Alberto Fernández que convocara una cumbre de la CELAC para hacer otra suerte de cumbre paralela también a la que tenía la cumbre de las Américas, que se está llevando a esta hora en Los Ángeles. Mire, yo le voy a hacer la observación frívola, si usted quiere, mi querida Andrea. Me lo apuntan también acá desde el switch. Las mujeres, las primeras damas en general, han vestido más de blanco. Tres primeras damas de blanco. Yo no Hemos sé si visto solamente color en la de Perú. ¿Es coincidencia o es algo protocolar? No lo sé, yo lo ignoro, para serle franco. ¿Usted tiene presente? No, realmente no sabemos el tema del protocolo de vestido, porque finalmente se hablaba mucho más de temas políticos que finalmente de esos protocolos. Pero seguramente sí tuvo que haber alguna indicación, como porque normalmente las primeras damas van en otros todos tienen elegantes. dress code, ¿no? Exactamente, pero no todas de blanco. Vamos a ver entonces. Estamos viendo justamente la entrada del presidente Gabriel Boric a este teatro en donde se va a dar entonces esta inauguración posterior a la cumbre también y al encuentro que tuvo con el presidente Joe Biden y con la primera dama Jill Biden. Avanza entonces el presidente Gabriel Boric en esa alfombra roja que lo va a llevar al Teatro Microsoft, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, bien sonriente, saludando, obviamente, acompañado además también de... llega sin la primera dama. Recordemos que los otros presidentes llegaron también acompañados de las parejas presidenciales, y vemos ahí entonces llegar a otros presidentes también de la región. Estamos viendo también a Mario Abdo, al presidente de Paraguay.
que ahí dan una primera dama con otro color, claramente. Ya no, Claro, ya no era protocolo, de pronto fue como sí. coincidencia que Sí, las sí. primeras damas... Nos tocaron 3 de seguido, entonces era llamativo, claro. Y aparte de eso, Jill Biden también estuviera de blanco, entonces Claro. podría haber algún indicativo para que las parejas de los presidentes pudieran usar este color. Sin embargo, vemos que hay otras elecciones también. Y ahí después ya tenemos la repetición de cuando el presidente Boric fue mera coincidencia, estábamos en comerciales y estaban empezando a llegar los presidentes, Claro. bueno, y por orden alfabético Y ahí justo nos dio el momento aquel. Esto debiera estar nuevamente en vivo. Corríjame en el switch, por favor, porque tengo la impresión de que después de saludar al presidente Boric... Él se bajó del claro, estadio. ya, volvemos con las señales. Perfecto, entonces esto ya nuevamente está en vivo porque el presidente Biden y Jill Biden salieron un instante después, Salió ¿no? un momento de escena. Probablemente, y ahora vuelven a recibir a los dignatarios y jefes de Estado que están arribando. O sea, esto es lo que está ocurriendo en este momento, lo que veíamos recién, las imágenes pregrabadas hace algunos instantes, que es el arribo hasta el Claro, hasta el The teatro. President of the Republic of Suriname and Suriname. Mrs. Melissa Suriname. Santoki Sinasheri. Bueno, o sea, entonces el recibimiento del gobierno de Surinam, que recordemos precede a los que ya han pasado, ha pasado también por ahí República Dominicana, también pasaba también Chile, Ecuador, Argentina pasó Bahamas. por ahí, Bahamas, recordemos que vimos también la entrada del presidente Pedro Castillo, también de Perú, del presidente de Argentina, del presidente de Paraguay, además de Mario Abdo. The President of the Argentine Republic and Mrs. Fabiola Yanes. La primera dama Fabiola Yáñez y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la espera de ese saludo fraternal. Evidentemente Seguramente no va por orden de apellido. Claro, no, eso no es por orden o sea, por orden alfabético. alfabético, perdón. Claro, y un abrazo fraternal ahí entre las primeras damas y obviamente el encuentro también entre Joe Biden y el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Veíamos entonces, Iván, que no tiene que ver con el alfabeto, sino prácticamente con el orden de llegada, no es... Probablemente puede ser por vaya a ese ser lado. uno, porque normalmente hay aquí ciertos protocolos, está explicitado, todo esto tiene un guión que es muy estricto, que se sigue al pie de la letra. Por eso yo te hacía la observación, que también me la preguntaban acá, porque era llamativo ver primeras damas de una cierta tonalidad. Hay un cierto código de vestimenta que se establece. Claro. Ahora, pero luego veíamos a la primera dama pero de Paraguay. Es curioso porque las prelaciones de las visitas, de a quién saludas primero y después... Claro, eso no está tan es claro. curioso porque por el criterio, ¿cuál es el criterio? Sí, porque el criterio más neutro es el orden alfabético, porque ya todo el resto puede ser por afinidades, por simpatías, por orden de llegada, pero tampoco el orden de llegada incluso debe estar reglamentado de alguna manera. Este presidente llega a tal hora, 3 minutos más tarde este otro, y así vas haciendo los aparte que en general la gente en Estados Unidos suele ser bien estricta frente a lo que estamos viendo en las imágenes. Y estamos viendo también a pantalla dividida el interior del Microsoft Theater, en donde se está dando entonces esa ceremonia de apertura de la 9ª Cumbre de las Américas y sigue el diálogo bien largo entre Alberto Fernández y el presidente Joe Biden. Un tango completo. Estaba completo, como buen argentino, buen hablado. Por eso le cantó un tango completo. Completamente. Y ahora, mira, ahora otro momento más con la primera dama. No, esto va a ser más breve. Sí, completamente. The President of the Republic of Peru and